Continuando con la propuesta de analizar el concepto, esta subdisciplina de las relaciones internacionales conocida como seguridad internacional, en la charla de hoy, en el encuentro de hoy, les traigo la posibilidad de hacer un análisis sobre la seguridad en dos grandes ramas de estudio de la seguridad, que son la investigación para la paz y los estudios de seguridad. Y es interesante porque paz internacional y seguridad se emplearon juntos como objetivos fundamentales de las organizaciones como fueron el Pacto de la Liga de las Naciones en 1919 y la Carta de Naciones Unidas en 1945. Estos debían alcanzarse desde sistemas globales de seguridad colectiva, claramente capítulo 6 y 7 de la Carta, y regionales, capítulo 8, así como también este concepto y la idea de la autodefensa nacional y colectiva que forma parte del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. A ver, la investigación para la paz y los estudios de seguridad son dos tipos distintos de programa de investigación dentro de lo que denominamos esta subdisciplina de las relaciones internacionales. Es interesante porque también hasta hoy en día ambos programas de investigación se identifican con alguna de las dos metas comunes y con los objetivos fundamentales, lo que fue la Liga de Naciones y la Organización de Naciones Unidas. Mientras que la investigación para la paz evolucionó principalmente a partir del paradigma idealista, la seguridad se ubica obviamente dentro del marco de la tradición realista o del paradigma jovesiano. La tradición grossiana ha ofrecido, si se quiere, un punto medio donde coexisten ambos programas. Sin embargo, gran parte del debate conceptual de seguridad y su reconceptualización ha tenido lugar, por ejemplo, en las revistas científicas. En el caso de la investigación para la paz, se destaca la conocida Revista de Investigación para la Paz o el famoso Diálogo de Seguridad del Instituto para la Paz de Oslo. En el caso de los estudios de seguridad, se destacan quizás los internacionalistas que nos dedicamos a la seguridad, la revista más importante sea la revista de la Universidad de Harvard, la International Security. Muy interesante, pero acá podemos ver dónde empieza a discutirse un poco este diálogo entre estas dos escuelas. Ahora bien, tenemos que hablar de dos escuelas, pero hablamos generalmente en las relaciones internacionales de tres tradiciones o tres paradigmas. En las dos décadas entre las guerras mundiales, 1919 a 1939, prevaleció un acercamiento idealista en esta nueva disciplina de las relaciones internacionales, dirigido a fundamentalmente instituciones y organizaciones internacionales, que claramente forman parte del famoso primer debate de las relaciones internacionales, que va a ser cuestionado por la perspectiva realista, como autores como Carr, como Walsh, como Morgenthau, como Spykman. Durante el periodo de la Guerra Fría, entre 1947 y 1989, las relaciones internacionales en Occidente eran y fueron dominadas por propuestas y por conceptos teóricos desarrollados y disputados entre las diferentes escuelas académicas de los Estados Unidos que influían en este naciente campo en Europa, en Asia-Pacífico, así como en muchas regiones de las denominados tercer mundo, en África, América Latina o el resto del mundo árabe. Sus expertos se entrenaban, estudiaban en universidades y academias principalmente norteamericanas, británicas, canadienses, francesas. Durante el periodo del socialismo de Estado, 1917 a 1991, el debate teórico y conceptual en el este fue influido por la ideología marxista-leninista, así como también con el pensamiento maoísta en China, revisado claramente por Xiaoping durante los años 80. En el sur, en Asia, en África, en América Latina, prevalecieron diferentes tradiciones regionales, nacionales, nutridas frecuentemente por algunos líderes políticos provenientes, por ejemplo, de movimientos de liberación, pensemos en Nasser, o por intelectuales del tercer mundo, Samir Amin, por ejemplo. O en América Latina de los años 60 hasta los años 80, la Escuela de la Dependencia. Eso influyó bastante en las relaciones internacionales y, por ejemplo, en las teorías del desarrollo. Bien, al final de la Guerra Fría decayó el dominio intelectual de los Estados Unidos sobre la disciplina. Y desde entonces han surgido un número cada vez mayor de teóricos, una diversidad conceptual con múltiples innovaciones en todo el mundo. A pesar de los muchos esquemas y de los enfoques de las relaciones internacionales, aún existen tres grandes tradiciones científicas fundamentales en nuestra disciplina. Por eso hablamos
de la tradición jovesiana, de Maquiavelo, la tradición pesimista, realista, con un enfoque primario en las políticas del poder, con una especial importancia, recordemos, en la estrategia militar. Luego tenemos el optimismo kantiano, la tradición idealista centrada en el derecho internacional, en los derechos humanos. Y por último, el pragmatismo internacional grossiano, el racionalismo, que otorga una preeminencia a las oportunidades de colaboración internacional sin la necesidad de enfocarse en los diversos o en las diferencias de poder, pero tampoco en el déficit democrático. Es interesante porque en estas tres tradiciones de tipo ideal y sus 5 debates fundamentales que tiene nuestra disciplina han repercutido en las investigaciones de ambas escuelas, de investigación para la paz y de conflicto, así como también para los estudios de seguridad estratégicos y de guerra. Pero vamos con el primero de ellos. Vamos a analizar un poco esta escuela de paz y resolución de conflictos. En el periodo entre guerras se estableció la investigación para la paz, digamos, como un programa de investigación dirigido fundamentalmente a estudiar las guerras y a estudiar el armamento. Entre los intelectuales fundadores podemos encontrar a Quincy Wright, quien investigó las causas de las guerras en los Estados Unidos, o Richardson, quien desarrolló ciertos modelos matemáticos de la carrera armamentista en el Reino Unido. Pero sí podemos ver desde que se inició la Guerra Fría y en respuesta al paradigma realista, prevaleciente fundamentalmente en las relaciones internacionales, se fueron estableciendo diversos programas académicos en las universidades, en los institutos privados, en los centros de investigación para la paz. Y aquí podemos ver una gran lista de estos centros que se desarrollaron, algunos de ellos en Europa. En Noruega tenemos el famoso Instituto de Investigación para la Paz, ¿sí? Constituido en 1959, recordemos, por Galtung, ¿sí? Tenemos el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo en Suecia, en 1966. Pero no solamente esto pasó en Europa, sino también en Japón, en la Universidad de Hiroshima. Tenemos desde fundamentalmente los años 80, que fueron generalizándose en sí en muchos países alrededor del mundo. Durante la Guerra Fría, la investigación para la paz se enfocó fundamentalmente en el conflicto militarizado este-oeste y en los asuntos del subdesarrollo y las relaciones entre el norte y sur. Se vincularon de esta manera temas como puede ser la paz, el ambiente, el desarrollo, los derechos humanos. Y desde 1990, la investigación de paz y de conflictos enfrentó retos políticos y sociales a raíz, claramente, del colapso de la Unión Soviética, a raíz del colapso del Pacto de Varsovia, así como también en su transformación de un sistema unipartidista a uno multipartidista, con nuevas guerras, con problemas de nacionalidad y etnicidad, con un replanteamiento de los conceptos y de la evolución del concepto propio de seguridad, pero también de la agenda de seguridad. Mientras que durante la Guerra Fría, la propuesta principal de la investigación para la paz fueron las críticas a las políticas de seguridad y armamentistas en el este y el oeste, desde los años 90 muchos investigadores para la paz se fueron volcando hacia conceptos más ampliados de seguridad, profundizados, que tocan, por ejemplo, asuntos como la seguridad societal, la seguridad ambiental, la seguridad humana, la seguridad de género, más aquí en el tiempo. Entonces, desde finales, ya desde los 60, muchos académicos de investigación en la paz y conflictos criticaron los enfoques y el análisis de la comunidad de estudios de seguridad, tanto en sus perspectivas teóricas como así también políticas. Durante los 80, los investigadores de paz, críticos y especialistas de seguridad han ido analizando la seguridad alternativa o la seguridad no ofensiva o la seguridad no provocativa. También analizaron la seguridad defensiva, la idea de la creación de confianza. Los expertos que han surgido en consultoría, por ejemplo, de partidos políticos, movimientos sociales, medios de comunicación masivos, contribuyeron al debate conceptual que fue movilizando a millones de personas, por ejemplo en Europa, contra el uso de nuevas armas militares, contra el uso de misiles en el este y en el oeste, así como también a favor de la consolidación de los derechos humanos y el desarme en toda Europa. No obstante, durante el periodo de la Guerra Fría, los conceptos limitados de seguridad permanecieron dirigidos a las dimensiones políticas
y militares, en la mayoría de los estudios, al poder duro, incluida la perspectiva de la investigación para la paz. En segundo lugar, tenemos esta escuela tan clásica, ¿no?, de estudios estratégicos de seguridad y de guerra, asociada obviamente al realismo político. Los estudios internacionales y nacionales de seguridad se fueron generando a partir de programas de investigación claramente más limitados, particularmente en la tradición jovesiana, en una parte, en sus inicios, en la tradición pragmática grossiana. Según autores como Weaver o Busan, los estudios estratégicos se emplearon entre los años 40 y 80 para hacerle frente a los asuntos militares, mientras que los 80 los nombraron en estudios de seguridad. Los estudios de seguridad o estratégicos surgieron fundamentalmente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y con la Guerra Fría, cuando el papel mundial militar de los Estados Unidos empieza a generarse. Las innovaciones en la tecnología militar, el papel de las armas nucleares, crearon la necesidad de una seguridad nacional y militar, y las estrategias de inteligencia para, por ejemplo, aconsejar a las policías secretas, así como también el interés político por un debate nacional de seguridad que legitimara los exagerados gastos del presupuesto militar estadounidense. Por ejemplo, en 1948, la famosa corporación RAND, ¿no?, Corporación de Investigación y Desarrollo, se creó para mejorar, podríamos decir, el proceso político. Se creó para mejorar la toma de decisiones a partir de la investigación y el análisis. Durante los 50 y también los 60, los estudios de seguridad desarrollaron e instrumentaron sistemas de análisis para contribuir al desarrollo de doctrinas de seguridad, para contribuir al debate de teorías, por ejemplo, como fue la disuasión nuclear. Un poquito más aquí en el tiempo, en los 70, se fueron agregando los estudios de área, la competencia armamentista, la proliferación de armas de destrucción masiva y también la tecnología avanzada y obviamente la inteligencia. Es así que los estudios de seguridad surgieron en Estados Unidos y se exportaron rápidamente a Europa. Allí se realizaron desde los institutos de política exterior, desde las academias militares, desde los colegios de personal militar, que tenían como meta la formación de oficiales, pero también la consultoría sobre asuntos militares. En Europa hubo algunos pensadores y estrategas militares muy destacados, como Lidenhard o Raymond Aron, por nombrar dos de ellos. La institución más importante de estudios de seguridad en el ámbito global, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, se fundó en 1958 en Londres. Inicialmente se enfocó en los problemas provocados por el armamentismo nuclear. Durante los 60, también durante los 70, este instituto contribuyó a los conceptos de disuasión nuclear y al control de armas. Y en los años 70 y 80 se integró un programa de seguridad regional enfocado a los conflictos. Poco más aquí en el tiempo, durante la década de los 90, y ya después de la Guerra Fría, este instituto abordó y empezó a trabajar sobre problemas étnicos, el cambio político radical, las misiones de paz y el control nacional de las armas. Ya al finalizar la Guerra Fría, surgieron los denominados estudios críticos de seguridad, que surgen paradójicamente en el propio Estados Unidos y que va planteándose en otros lados, como en Canadá o como en el Reino Unido. Se establecieron programas y centros de investigación dirigidos a cuestiones, por ejemplo, como seguridad humana. Y aquí en Europa es donde fundamentalmente se van a desarrollar tres grandes escuelas, tres nuevas escuelas en torno a los estudios de seguridad asociadas con la escuela inglesa, o la escuela de Gales, en algunos casos la van a conocer como así, la escuela de París y la famosa escuela de Copenhague. Ahora, claramente estamos hablando de dos campos de estudios que analizan a la seguridad y que ha habido entre ellos en ciertos momentos ciertas tensiones,
ciertas disputas entre estos dos programas de investigación. Y cuando uno ve estos dos programas asociados al paradigma hobbesiano por un lado, al paradigma kantiano por el otro, tenemos estos enfoques críticos que se meten dentro de los conocidos paradigmas racionalistas o el paradigma grossiano, en medio de estas dos visiones, de estos dos estudios, conocidos en un lado como los estudios de seguridad estratégicos y de guerras, y por el otro, la investigación para la paz y los conflictos. Y uno ve en la década de los 40 esa pelea entre la RAND y el Laboratorio de Investigación para la Paz, muy característico del primer debate de las relaciones internacionales, fuertemente asociado al internacionalismo liberal versus el aislamiento conservador en los Estados Unidos. Recordemos, primer debate de las relaciones internacionales, realismo-idealismo. Ya en la década de los 50 hay un debate acerca fundamentalmente del control nuclear. Estos son los resultados del primer debate de las relaciones internacionales y el triunfo del realismo sobre el paradigma idealista. Y ahí empieza a haber una cierta disputa de políticas, ideologías de la Guerra Fría, debate acerca del control de las armas nucleares, del veto a pruebas nucleares, ¿sí? Que me parece sumamente interesante. Y en paralelo, dentro de las relaciones internacionales, hay un fuerte debate acerca de los enfoques teóricos y metodológicos. Ya en la década de los 60, ubiquémonos en la guerra de Vietnam, empiezan a discutirse sobre el complejo de seguridad industrial militar. Aquí esto se empieza a hacer muy fuerte dentro del estudio de seguridad, y la idea de la disuasión. Me parece que es sumamente importante las teorías de la disuasión en ese sentido. En la década de los 70 hay una fuerte crítica a la disuasión de la carrera armamentística versus las dinámicas. Acá empieza a haber ya una discusión sobre el paradigma realista, las primeras discusiones dentro del mainstream norteamericano. Podemos ubicar, por ejemplo, entre otros, a la interdependencia compleja. En la década de los 80 hay una discusión entre seguridad internacional y estudios para la paz. Aquí vuelve a discutirse un poco lo que habíamos comenzado al principio del video, ¿no? Una sección de seguridad internacional y una sección de estudios para la paz, ubicado, por ejemplo, en centros nacionales de investigación para la paz. Es un poquito más fuera de los 80, a principios de los 90, con la UNESCO. En la década de los 90 empieza a haber una discusión entre los que son la aparición de conflictos étnicos y nacionales, la idea de las misiones de paz, empieza a discutirse el concepto de estados fallidos y la noción y la aparición de nuevas guerras. Y desde el 2000, y sobre todo después del 11S, el paradigma realista empieza a discutirse y a caer fuertemente, y al igual que empieza a caer la idea del paradigma kantiano de la investigación para la paz. De hecho, la UNESCO desde el 2000, la última actualización en la web sobre estas discusiones en el año 2003, acá empieza a discutirse muy fuerte, algo que vamos a ir viendo en otras entregas, y que los invito a que se suscriban y que estén atentos cuando se dan los estrenos de los videos, que es la escuela racionalista grossiana, y acá vamos a empezar a discutir sobre la escuela inglesa, sobre la escuela de París, y vamos a discutir muy fuertemente en una escuela que yo adhiero, que es la escuela de Copenhague, autores como Busan, como Weber, como Dewey, como David Hansen, que me parece sumamente interesantes. Pero esas disputas en estos momentos son disputas políticas, guerra contra el terrorismo, intervenciones militares, se empieza a discutir esta idea de las guerras preventivas, las libertades democráticas restrictivas, y dentro del campo científico, el constructivismo, la teoría de la sociedad de riesgo, hay una ampliación del concepto de seguridad limitado versus un concepto de seguridad más ampliado, profundización, ¿sí? Esta idea de la seguridad nacional versus, por ejemplo, la seguridad humana, ¿sí? Muy importante la sectorización: agua, alimentos, salud, clima, pandemias, género, cuestiones que necesariamente nos llevan a discutir sobre claramente la evolución del concepto de seguridad nacional, un concepto que no puede ser atendido de la misma manera que fue atendido, por ejemplo, en los inicios de estas disputas entre estos dos programas o durante la Guerra Fría.